Antes de comenzar, se les solicita a los asistentes silenciar sus micrófonos para dar comienzo a ENIE 2020. Muy buenas tardes a todos nuestros asistentes. A nombre de la Corporación Educacional Masónica de Concepción, les damos la más cordial bienvenida a la cuarta sesión del Encuentro Nacional de Informática y Emprendimiento Escolar ENIE 2020, financiado por el Programa de Apoyo al Entorno para el Emprendimiento y la Innovación PAEI, Región del Biobío, y ejecutado a través del Colegio Fraternidad y la colaboración de la Fundación Cruzando. Saludamos fraternalmente a los profesores, estudiantes y público en general que asisten a ENIE 2020, conectándose desde países como Estados Unidos, Perú, Ecuador, Argentina, España y Chile. Les recordamos que toda la información sobre fechas, expositores, talleres y charlas de ENIE 2020 se encuentran disponibles en nuestro sitio web www.enie.cl y a través de Facebook, Twitter e Instagram. En esta cuarta sesión nos corresponderá presentarles iniciativas pedagógicas surgidas desde la experiencia de profesores del sistema escolar para desarrollar habilidades de emprendimiento, innovación, utilizando la tecnología aplicada a la generación de aprendizaje. En esta sala podrán observar dos iniciativas que se desarrollan desde la experiencia de aula de los profesores participantes. Les informamos a nuestros asistentes que cada presentación durará como máximo 20 minutos y tendremos 5 minutos para responder preguntas, las que podrán hacer mediante el chat de nuestra plataforma Zoom. Para empezar la actividad en esta sala de expositores, dejamos con ustedes a la docente Paola Inostroza del Colegio Técnico Profesional Los Acacios y su iniciativa Cuentos con olor a vida, imaginación y diversión. Adelante, Paola. Muy buenas tardes. Perdón. Mi nombre es Paola Inostroza, soy docente del Colegio Técnico Profesional Los Acacios y voy a contarles un poco sobre mi propuesta didáctica, la que me ha llenado de satisfacciones y de bastante alegría al ver los resultados que he tenido con mis estudiantes. Antes de entrar propiamente tal a la muestra, debo contarles un poco cómo nació este proyecto. Principalmente en el inicio, cuando nos enfrentamos a estas clases remotas, clases virtuales, me surgieron bastantes inquietudes, transité por distintas emociones, las que me reportaron distintas preocupaciones. Entre ellas surgió la inseguridad, surgió la ansiedad, porque yo quería seguir haciendo y desarrollando actividades tal cual lo hacía cuando tenía mis clases presenciales. Transité además por el cansancio y la ansiedad de querer abarcar el currículum, querer tener la atención de mis 44 estudiantes, y esto no era posible porque, bueno, no estábamos enfrentando algo nuevo. Las clases remotas no lograba en realidad tener reporte de todos mis estudiantes, ni tampoco la comunicación constante que vivo cuando estoy en aula con ellos. Esto me desesperó un poco, y cuando me di cuenta de que en realidad esto no estaba funcionando, me detuve, escuché mis voces internas, escuché al equipo con el que trabajamos, y me di cuenta de que en realidad antes de continuar tenía que detenerme, tenía que pensar, tenía que analizar todo lo que estaba haciendo. Y bueno, después de esta detención y de esta reflexión, en realidad me di cuenta de que teníamos mucha información. El equipo de trabajo con el que yo desarrollo actividades y con el que planificamos lo que queremos hacer,
es muy rico en mi colegio y por lo tanto me entregaban mucha información, otra información que yo tenía además, y me di cuenta que con eso yo podía planificar y comenzar a diseñar algo que en realidad pudiera ser significativo para mis estudiantes y para mí. Fue así entonces que me empecé a hacer preguntas como qué es lo que realmente yo quería y qué es lo que realmente yo podía entregar desde mi casa, desde lo que estábamos viviendo con la realidad en realidad a la que nos estábamos enfrentando, y, y me di cuenta que con esa información yo podía en realidad eh, vaciar un poco la información que tenía, perdón, y desde ahí construir algo. Fue así que dentro de toda la información que tenía, que me di cuenta, por ejemplo, de las brechas tecnológicas con las que nos encontrábamos, me di cuenta del contexto súper desigual de mis alumnos, me di cuenta también de las vulnerabilidades que encontrábamos en sus casas, en sus familias, y nosotros mismos incluso, y desde ahí me di cuenta que lo que más estaba afectando a mis estudiantes y a mí misma era las emociones que estaban haciendo en realidad, que no estaban en realidad entregando lo que yo necesitaba para poder desarrollar aprendizajes. La motivación que es necesaria, las emociones que son necesarias desde mi punto de vista para lograr aprendizajes, tampoco estaban aportando lo que yo necesitaba. Por lo tanto, empecé a pensar en cómo yo podía revertir esta situación. Y desde ahí, entonces me nació la idea de hacer, de pensar en cómo motivar a mis estudiantes, que fue el motivo principal de este proyecto, cómo yo podía motivarlos a aprender y cómo podía yo recuperar el vínculo que tenía con ellos cuando estábamos en clases presenciales, que creo fue lo más difícil en un principio. Fue así que nace COVID. Voy a compartir pantalla para ir mostrándoles un poquito. Fue así entonces cuando yo me di cuenta que las emociones eran tan necesarias que nace el proyecto COVID, Cuentos con olor a vida, imaginación y diversión, que tiene como propósito desarrollar el gusto de la lectura y la escritura a través de sus propias experiencias en cuarentena. Antes de mostrarles el objetivo principal, les presento mi curso. Estos 44 estudiantes que ustedes pueden ver son caricaturas o avatares de cada uno de mis estudiantes. Y en realidad son estos rostros, estas caritas, sus palabras, las emociones que me transmitían, lo que da vida a distintas historias con las que yo motivé y traté de desarrollar distintos aprendizajes a través de la integración de asignaturas, por ejemplo, a través de las características propias de ellos que yo podía observar en el aula, ya que este curso yo lo tenía hace 2 años, primero y segundo, y a través de algunas características particulares que me hicieron llegar sus padres. Todo eso lo traté de graficar de alguna manera en distintos cuentos, en distintas historias, en distintos relatos que dieron vida a algunos cuentos, algunas historias que les voy a mostrar más adelante. La problemática, como ya se las mencioné, tiene que ver con la motivación y el escaso involucramiento en las actividades remotas en un inicio de mis estudiantes. Todo esto por las distintas realidades que ellos tenían en sus hogares, la brecha tecnológica, y bueno, y todo lo que podía afectar, o todas las barreras con las que me encontré en un inicio y que desfavorecían la vinculación y, por supuesto, el aprendizaje. A partir de esta... ¿cierto? De esta problemática fue que yo
me planteé involucrar a los estudiantes desde sus emociones. El propósito, como ya algo más o menos les mencioné, era generar un espacio virtual que cautivara a los estudiantes y permitiera expresar sus emociones, sus opiniones a través de sus distintas realidades. Y por supuesto fomentar principalmente la lectura y la escritura a través de distintas actividades que fui desarrollando. Para ello realicé distintas actividades. La primera fue involucrarlos desde la motivación. ¿Y cómo hice esto? Caractericé un personaje llamado Polita, que pueden ver ahí en una imagen, y realicé un conversatorio de pijamas donde los niños podían expresarme cómo se sentían, podían contarme sus preocupaciones, podían relatarme por qué ellos, qué los motivaba a estar en clase, a qué le tenían miedo, en fin, me hablaron de un abanico de emociones que fue muy significativo y que fue para mí una herramienta valiosa a la hora de querer motivarlo a través de distintas historias que fui escribiendo más adelante. El segundo punto importante o acción que yo desarrollé fue estimular a los estudiantes y estimular el vínculo en realidad que yo tenía con ellos a través de estas historias o cuentos que fui creando, donde lo más importante es que cada uno de ellos iba a verse reflejado en una de estas historias a través de el relato con distintos escenarios, en distintos ambientes, pero ellos podían reconocerse primero en las imágenes y segundo en las acciones que realizaban estos niños, pasando por distintas situaciones, desde guerreros, científicos, deportistas, princesas, hadas, en fin, un sinfín de personajes que ellos podían recrear y reconocerse en cada una de las historias, además de que podían reconocer ciertas características que ellos vivenciaban en clase y que les causaba mucha risa, porque como yo los conocí hace 2 años, ellos podían reconocer cuando yo hablaba de un niño inquieto, el que se paraba, el niño que le gustaba estar todo el día leyendo, en fin, distintas cualidades, distintas características, ¿ya? Y finalmente, el proyecto termina con un diseño de una experiencia de evaluación donde ellos tenían que entregarme un producto que consistía en una carta en donde ellos iban a expresar todo lo que habíamos trabajado, desarrollado en el inicio, cuando se involucraron desde la motivación, en donde ellos expresaban en una carta sus emociones y todo lo relacionado, todo lo que les ha causado en realidad la contingencia, para finalmente reflexionar a través de la escritura el por qué era tan importante, o es tan importante, perdón, el seguir estudiando a pesar de la adversidad, a pesar de las distintas dificultades que ellos tienen o que pueden haber tenido en un inicio en sus familias, porque de la misma manera yo les contaba cómo era para mí difícil en un inicio poder entablar distintas comunicaciones con sus familias, con ellos mismos, y cómo esto es importante para poder continuar la educación, a pesar de la distancia, a pesar de la contingencia, a pesar de las distintas situaciones con las que nos hemos ido encontrando. Los logros de esta experiencia han sido para mí y para mis apoderados, que me lo han hecho saber de distintas maneras, a través de escritos, a través de cartas, a través de a través del producto que los niños me entregaron. Lo primero es que el centrar las actividades en los intereses de los estudiantes y además articular esto con otras asignaturas, me permitió, cuando al yo contarles un cuento en donde primero ellos descubrían quiénes eran los personajes, que era alguno de los estudiantes, y poder
desde ahí abarcar otra asignatura, por ejemplo, en cuentos de plebeyos y patricios de la época romana, donde ellos eran algunos niños de una familia de plebeyos, algunos niños de una familia de patricios, ellos podían dar opiniones y poder repasar contenidos que estábamos viendo en historia de la civilización griega o romana, podían conversar del legado cultural que estas culturas nos han entregado, todo a través y articulado desde el lenguaje con el cuento que yo les estaba contando, pero ellos, lo más gratificante era ver que ellos se empoderaban de este personaje y defendían ideas, debatían las distintas familias, los personajes que eran los niños en este caso, y defendían desde su punto de vista personificando, sintiéndose en realidad protagonistas de las distintas historias. Esto fomentó la lectura porque ellos lo que más querían era, después de descubrir quién era el personaje que le había tocado en esa ocasión, querían ellos contarle esta historia a sus apoderados, a sus familias en general. Así que una de las cosas que más las familias me comentaban que era muy gratificante es escucharlos leer la historia y relatarles con orgullo que ellos eran un guerrero, que eran, no sé, un científico, un veterinario espacial, en fin, distintos personajes. El que ellos fueran capaces de generar un producto que les resultara significativo y los conectara con el mundo de hoy, también favoreció, por supuesto, el que ellos se abrieran y expresaran sus emociones, y además que ellos fueran capaces de respetar y de comprender que cada uno de ellos tiene distintas realidades y por supuesto los acercaba y hacía que ellos pudiesen compartir estas realidades desde sus distintas preocupaciones. Personalmente a mí me permitió, reflexionar sobre mis prácticas pedagógicas y concluir que la pandemia me ha permitido crecer, me ha permitido adaptarme al cambio y aprender o comprender de que para poder realizar actividades en donde nosotros tratemos de involucrar a los estudiantes es muy importante atraerlos desde la emoción. Desde la emoción nosotros podemos motivarlos y obviamente siempre va a ser más fácil involucrarlos en actividades y en lograr los aprendizajes que nos planteamos. Desarrollar esta actividad me permitió crear instantes que fueron maravillosos con mis estudiantes y que los voy a atesorar siempre porque a pesar de la distancia siento que puedo decir con certeza de que mis estudiantes han seguido aprendiendo y además ellos son capaces de argumentar y de comprender distintos relatos que hemos experimentado durante bastantes semanas, y eso me llena de orgullo y de emoción. Eso es a grandes rasgos lo que yo les puedo contar de mi experiencia o de mi proyecto, y para concluir les voy a mostrar así a grandes rasgos la evidencia de lo que hemos trabajado. Como pueden ver ustedes, apreciar en las imágenes, cada estudiante, solamente voy a poner una muestra de algunos, tiene su caricatura y su fotografía. Junto a esto, yo, para poder lograr escribir los cuentos y asociar por grupos a los estudiantes, tuve que hacer una lista o un detalle con características especiales, con algunas de sus habilidades, etc. Y es esto lo que ellos más apreciaban en los cuentos, el verse reflejado con algunas de sus ideas, con algunas de sus habilidades, con algunas de las experiencias que vivían en clase, etc., era lo más gratificante para ellos. Aquí les muestro algunas de las
portada de mis cuentos, ellos pudieron transitar en el primero por una historia bastante cibernética, si se puede decir. Los niños viajaron al espacio, en otra, en la cueva misteriosa, los llevé a la época de los griegos, donde pudimos ver unos guerreros espartanos, unas diosas griegas también en la historia. Aquí los agrupé en Perdidos en el Espacio a unos niños que son muy cibernéticos y que no querían soltar el celular, versus otros que les gustaba jugar al aire libre, andar en bicicleta, etc. Pasamos por una historia de valientes plebeyas, dos familias, una de plebeyos y una de patricios. Otra historia donde agrupé los niños que les gustaba mucho jugar al aire libre, con una bruja que quería robarles los colores y otras habilidades, para luego transportarlos a una historia de dragones, con guerreros, etcétera, hadas, y un duende robaletras, perdón, robamentes, que también fue uno de los protagonistas de alguna de las historias. El producto final fue la escritura de cada uno de mis estudiantes de una carta, aquí tienen una muestra de algunas, donde ellos me cuentan lo que significó esta experiencia, cómo se sintieron, qué es lo que les causaba, qué es lo que pretendían seguir aprendiendo, en fin, un sinfín de emociones, sentimientos y opiniones con respecto a la contingencia, a lo que estaban viviendo y a cómo se sentían en sus hogares. La muestra de emociones que también pueden ver reflejada acá, donde ellos, esto fue una muestra de ellos sin que yo se lo pidiera. Me sorprendieron un día y me dijeron todos que querían mostrarme algo y me mostraron estas pancartas, muestro algunas, por supuesto, donde ellos se sentían muy contentos, muy queridos, muy apoyados después de esta experiencia. Finalmente, puedo decirles de que esta experiencia, sin duda enriquecedora para mí y para mis estudiantes, fue maravillosa, y mis estudiantes siguen pidiéndome cuentos, siguen queriendo los días viernes escuchar historias nuevas. Ahora, lo más importante de esto es que ellos saben que en este proceso, en este proyecto, yo le escribí historia a cada uno de ellos, pero que ahora la tarea de continuar es que ellos van a escribir distintas historias con estos mismos personajes, pero ellos van a ser los artífices de estas historias y los creadores. Eso me tiene muy contenta y fascinada. Eso es lo que podría contarle a grandes rasgos de mi proyecto, y agradecer la invitación y bueno, nada, solo contarles de que me ha llenado de satisfacciones. Agradecer, por supuesto, al equipo que trabaja conmigo, a todos, equipo de gestión, colegas, a la orientadora que siempre trabajó las emociones y desde ahí fueron sumando ideas y dando vida a este proyecto que me tiene muy contenta. Eso. Muchas gracias. Paola, ¿Sí? Paola, te agradecemos por compartir la experiencia con nosotros. Vamos a ver si hay alguna pregunta en el chat. Bueno, Paola, con lo expuesto podemos notar el esfuerzo que has realizado para lograr estos objetivos. ¿Qué mensaje nos podrías entregar a todos nosotros para enfrentar estas nuevas formas de ejercer la pedagogía? Bueno, principalmente yo creo que el mensaje tiene que ver con lo grande que somos los docentes, lo grande que somos cuando realmente queremos entregarnos a nuestros estudiantes, cuando nos abrimos a nuevas posibilidades, cuando perdemos el miedo de salir de la zona de confort. Y yo creo que realmente si nosotros escuchamos a nuestros estudiantes, pero escucharlos de verdad, nos vamos a dar cuenta que podemos abarcar distintas asignaturas, podemos integrar distintas asignaturas, pero llevándolos desde
desde lo que ellos quieren y sin que se den cuenta, seguir enseñándoles, seguir transmitiéndoles conocimiento a través de la motivación y de las emociones que sin duda son necesarias para producir aprendizaje. Eso. No sé si hay alguna otra pregunta. Súper bien. Tenemos Avatar. ¿Me escuchas? Sí, 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 tenemos otra pregunta. dime. ¿Qué tipo de herramientas TIC usaron los alumnos para el trabajo de la ilustración en los avatares y portadas? Avatares. A ver, Avatares, perdón. no, las ilustraciones, las ilustraciones las hice, bueno, no las hice yo, pedí ayuda a un colega, amigo en realidad, que dibuja, que es artista. A ver, cuando yo me vi en la necesidad de querer crear algo que motivara a los estudiantes, me di cuenta que tenía fortalezas y que tenía debilidades. Dentro de mis fortalezas estaba la imaginación y la creatividad para escribir las historias. Yo me reía porque mis estudiantes saben que yo soy muy mala para el dibujo. Entonces, ellos me piden mucho que invente historias cuando estamos en clases. Y cuando me surgió esta idea, obviamente comprendí que yo difícilmente iba a poder hacer un dibujo. Si ustedes se dan cuenta, son dibujos, son caricaturas de verdad, muy parecidas a los rostros de los estudiantes. Por lo tanto, dije, si yo quiero motivarlos y hacer que ellos se encanten con una imagen, tengo que pedir ayuda. Así que me contacté con una persona externa, que es un artista en realidad, él hace esculturas, trabaja con marionetas, en fin, y le pedí ayuda. Le dije si él podía ayudarme en esta idea que tenía, y cuando supo de que lo que yo quería hacer, se sintió fascinado y me dijo, no te preocupes, tú envíame la fotografía de los chicos cuando tú tengas la historia desarrollada, porque tenía que escribir la historia para que él pudiera caracterizarlo de romano, de griego, de dioses griegos, no sé, de científicos, en fin. Entonces él, después de que yo escribía la historia, él me hacía el dibujo. Los niños ocuparon en hacer los trabajos, las cartas, por ejemplo, muchos me escribieron cartas en el Word. Ahora estamos trabajando nosotros recién en tratar de incorporar sus dibujos, sus imágenes, que se las hago llegar en diálogos, y queremos trabajar el cómics. Pero ahora, eso viene ahora, porque este es un proceso. Estábamos en la parte en donde yo trabajé con la escritura de los cuentos, donde los motivé, ellos me entregaron el producto que es la carta, y ahora vamos a continuar trabajando, pero donde ellos van a seguir creando y escribiendo historias en distintos formatos. Eso. Súper bien. Bueno, queremos, Paola, reiterar los agradecimientos por tu presentación. También nos queremos sumar a las felicitaciones que han dejado colegas que Sí, compartieron estas preguntas a través del chat. muchas gracias, un gusto. Gracias a ti. A continuación, les presentamos a nuestro público la iniciativa El videojuego como herramienta didáctica. El creador de este proyecto es el docente Michael Loyola del Colegio Fraternidad. Los dejamos con el profesor Loyola y su presentación. Hola, ¿qué tal? Espero que se escuche bien, fuerte y claro. Súper conforme con la presentación de la profesora Paola. Espero que lo que les voy a mostrar yo también les sirva a quizá a alguien para que surjan también nuevas ideas. La idea de la profesora Paola, de hecho, me resultó súper motivante. Estoy súper ligado yo también con el mundo de la escritura, así que a pesar de eso no se me había ocurrido una idea como esa, así que muchas gracias por su propuesta. Bueno, en mi caso, yo me enfoqué en un proyecto basado en los videojuegos. Al igual que seguramente muchos de los que estamos acá nos hemos visto enfrentados al problema de hacer clases en pandemia y el cómo enfrentar, ¿cierto?, la motivación de los estudiantes. Resulta súper difícil a distancia.
sobre todo en primer ciclo, ¿cierto? Cuando muchos de ellos todavía no están acostumbrados al sistema de las clases online, a conectarse a través de un correo. Así que igual para mí, así como para muchos, fue un desafío enorme el ver cómo adaptar los contenidos de forma que ellos quisieran de verdad hacer sus actividades con ganas, porque uno está siempre con esa lucha constante de esto es lo que deben aprender, pero al mismo tiempo yo quiero que quieran aprender, no simplemente que lo hagan por obligación. Así que, bueno, sin más dilación voy a pasar a la presentación. Espero que se vea al completo la pantalla. Bien. Como ya les hice mención, entonces, la presentación trata del videojuego como herramienta didáctica. Mi nombre es Michael Loyola Sandoval, soy profesor, escritor y editor. Y bueno, en este caso en particular me voy a enfocar en mi rol como profesor para hacer hincapié, ¿cierto?, en el tema del videojuego como herramienta. Ahora, antes de comenzar, necesito hacer mención de algo que yo considero que es súper importante en el aprendizaje, que tiene que ver con la motivación intrínseca. Y cómo la motivación intrínseca muchas veces choca, colisiona con el concepto de escolarización. Es decir, muchas veces a través de la forma en que está conformada la escuela, lamentablemente terminamos a veces matando un poco la motivación intrínseca que tienen los niños y las niñas por determinadas materias. Me pasó hace mucho tiempo, me invitaron a una feria del libro en Santiago hace un par de años y dentro de todas las charlas que se hicieron, pasó un estudiante de literatura y lo primero que dijo cuando empezó su presentación fue que la universidad en la que él había estudiado terminó matando su amor por los libros, siendo que él había entrado a estudiar literatura precisamente porque amaba eso. Y a veces en la escuela se nos pasa un poquito la mano con todas estas técnicas que tratamos de implementar, ¿cierto? Y hacemos que los niños y las niñas se sientan a veces un poco cansados. Entonces tenemos que estar constantemente buscando algo nuevo, algo que los mantenga motivados de por sí, por el solo acto de aprender y no porque van a tener una nota, una calificación al final de un módulo. Así que, de alguna manera, esta idea nació en base a mis propias motivaciones intrínsecas. Y para eso les tengo que contar una historia que partió hace ya muchos años, yo tengo 36 años, y esto partió cuando yo tenía cerca de 12, 13 años, en que, bueno, iba caminando por el centro de la ciudad de Concepción, y de pronto en una de las tiendas vi un televisor con un videojuego que estaba ahí funcionando en modo de demostración. Lo que yo vi ahí fue una ventana hacia el futuro, nunca había visto algo similar. Así que hice una campaña que duró un año, en que insistí todos los días a mi madre con huelgas de hambre y arrebatos para que me pudiera comprar esa consola con todo su esfuerzo. Y después de un año, bueno, me compró un Nintendo de los primeros, el primer Nintendo de todos. Y bueno, empecé a conocer el mundo de los videojuegos. Yo me di cuenta que para jugar no era necesario mucha más habilidades aparte de las motrices, y todos los juegos que llegaban en inglés. Y uno de los juegos que llegaron a mis manos después de haber probado varios fue un juego que se llama La Leyenda de Zelda. La Leyenda de Zelda particularmente fue un cambio súper sustancial en cómo yo estaba jugando videojuegos hasta esa fecha. Y la razón es que, a diferencia de otros videojuegos, en este juego hay una historia detrás. Por lo tanto, los personajes hablan y yo necesito saber qué es lo que está ocurriendo para poder avanzar. Entonces, después de avanzar simplemente por intuición, llegué a esa parte que se ve en la imagen, que es básicamente una garita, ¿cierto? Como una casa donde adentro vive un personaje y hay un río por el cual yo no podía pasar. Y el personaje algo me decía, yo no sabía qué me decía y al final quedé estancado durante días en esa parte, hasta que un día se me ocurrió tomar un diccionario porque no entendía qué era lo que me decía el personaje, si estaba hablando en inglés, yo tenía con suerte 13 años. Así que tomé el diccionario, copié palabra por palabra lo que me estaba diciendo este personaje y entendí que lo que él quería era que yo conociera a otro personaje que se llamaba Bagu. Entonces, si yo hablaba con este personaje, él me iba a dejar pasar por el puente. Así que me dediqué a explorar el mundo hasta que encontré a este personaje que se llama Bagu y él efectivamente abrió el puente para yo poder seguir avanzando.
este fue mi primer encuentro con un diccionario que yo tomé por motivación propia, porque necesitaba seguir avanzando en el juego. La historia después, con el pasar de los años, finalmente pude aprender inglés solamente a través de los videojuegos que llegaban, porque necesitaba saber qué pasaba. Cada vez los videojuegos estaban más enfocados en una historia, y al final terminé aprendiendo sin darme cuenta. Pasaron los años, llegué a estudiar a la enseñanza media. Mi desempeño en la enseñanza media, la verdad que no fue muy destacable. Yo era un estudiante normalito, no me iba ni muy bien ni muy mal, simplemente estaba ahí. Pero de pronto todo cambió cuando surgió el contenido que tiene que ver con el cuento y poesía. Eh, por alguna razón mis cuentos empezaron a destacar dentro del curso, al punto que me hicieron después participar en concursos a nivel regional, etc. Y nadie sabía por qué yo escribía tan bien en comparación al resto, si yo básicamente no leía libros. Nunca me gustó leer libros porque, insisto con el tema de la escolarización, ya estaba cansado de que me obligaran a leer libros todos los años, no los disfrutaba mucho, la verdad, pero por alguna razón mi prosa era bastante avanzada en comparación al resto. Y bueno, haciendo una reflexión hacia atrás, claro, yo sí leía harto, pero lo que no leía eran libros. Yo leía revistas de videojuegos porque eh, era tan fanático del medio que terminé leyendo un montón de críticas, análisis, reseñas, avances que inevitablemente terminé adquiriendo lenguaje que no era un lenguaje común para alguien que no acostumbra a leer. Así que, bueno, en resumidas cuentas, ¿qué sucedió? Que de niño aprendí gracias a lo que me gustaba, que fueron los videojuegos, ¿cierto? Y de adolescente aprendí de lo que me gustaba. Es decir, gracias a los videojuegos aprendí a escribir mucho mejor. Tanto así que al final me motivé y me lancé años más tarde a una carrera como escritor. Así que, bueno, tomando todos esos conceptos, reuniéndolos, variándolos entre sí, llegué a la conclusión de que a lo mejor podía utilizar lo mismo para poder acceder a la motivación de los niños. Así que hice una investigación. Empecé a buscar motores gráficos para yo diseñar mis propios videojuegos y adaptarlos a los contenidos del currículum. Entre eso encontré el Unreal Engine, que es un motor gráfico gratuito, Unity, que cualquiera lo puede bajar y cualquiera lo puede usar, pero la verdad es que mis conocimientos, bien como decía la profesora adelante, uno sabe cuáles son sus fortalezas y también sus debilidades. Y en mi caso, la programación, la verdad, es uno de mis puntos más débiles que tengo, así que lo descarté después de hacer algunas pruebas y lo dejé de lado. Así que la segunda opción que vi bastante posible era fijarme en la cultura de los niños de hoy en día. ¿Qué es lo que ellos disfrutan? Y entre eso, claro, está la cultura del streaming, ¿cierto? Gente que se dedica a jugar videojuegos por internet y a comentarlos, y a hablar con la gente que está en el chat en tiempo real, etc. Pensé en hacer algo similar, pero la verdad es que también era muy complejo, implicaba comprarse un montón de equipamiento, tener mucho tiempo disponible y de alguna manera adaptar todos estos videojuegos a los contenidos curriculares. Así que tampoco me funcionó. Al final lo que hice fue una especie de mezcla entre los dos. Así fue como nació el primer módulo que apliqué con esta metodología llamada el héroe fraterno. El héroe fraterno es un módulo que está basado en un videojuego llamado La leyenda de Zelda de Wind Waker. Y lo que hice fue grabarme jugando y ese videojuego en cuestión le edité los textos. Ahora, el personaje de esta historia lo que hace es emprender una aventura en donde se le pierde la hermana y de alguna forma todo está relacionado con cómo tenemos que escribir un cuento o la estructura de un cuento en sí. Por ejemplo, el villano de esta historia es un pájaro que secuestra a la hermana del héroe y la secuestra porque él quiere que le lean cuentos con inicio, desarrollo y desenlace. Entonces los personajes de esta historia se refieren solamente a conceptos que tienen que ver con eso, y el héroe de esta historia, que en este caso soy yo, se llama Michael el personaje, no tiene la verdad tampoco las habilidades para poder escribir un cuento, así que él sí tiene un poder que está conectado con ciertos niños que viven en un mundo del más allá, que vendrían siendo los estudiantes y las estudiantes del Colegio Fraternidad, que es donde yo trabajo, y ellos al ver estos videos, al ver esta historia que se desarrolla a lo largo de varios capítulos, lo que hacen es escribirle un cuento, pero no a mí, se lo escriben al personaje, para que él pueda seguir avanzando en su aventura. Y su aventura implica conocer los grupos consonánticos, escribir una historia con descripción de personajes, etc.
El módulo resultó un éxito, tanto así que una vez que terminó, los chicos en el canal de YouTube me pedían más videos de ese tipo, más capítulos, me enviaban igual mensajes de agradecimiento porque muchos papás y mamás entendían que el trabajo que había detrás de eso era bastante, ocupaba bastante tiempo, pero por otra parte vi una motivación que en un trabajo de una forma más tradicional no lo hubiese visto en otras circunstancias. Después de eso apliqué un nuevo módulo que fue para una clase de tecnología llamado el Pueblo Tecnológico. Para esto utilicé un videojuego llamado Stardew Valley, en el que todos los habitantes de este pueblo siempre tienen problemas con los objetos tecnológicos. No saben diferenciar para qué sirve uno, para qué ámbito tiene la utilización otro, con qué herramientas se hacen, con qué materiales. Entonces, son los mismos personajes los que hablan con el protagonista del videojuego, para que después los niños y niñas en sus casas puedan ayudar al protagonista. Entonces, en el fondo el videojuego, los personajes del videojuego pasan a enseñar el contenido y no lo hago yo lo hago a través de los personajes. Y obviamente el acercamiento que tienen los niños hacia estos personajes es diferente al que tienen conmigo como profesor, porque es todo mucho más lúdico. Finalmente, con lo que cerré esta metodología fue con un módulo llamado la Bitácora Fraterna, que está enfocada en la escritura desde la emoción, parecido a lo que hizo la profesora también. En este caso es la historia de un personaje que llega a una isla y se encuentra solamente con personajes que tienen problemas, que se han peleado con amigos, que se sienten solos, se sienten discriminados. Y el protagonista de esta historia tiene una bitácora en la cual él escribe los problemas de estos personajes, y esos problemas llegan después a los niños y niñas de la escuela. Entonces, los niños y niñas de la escuela tienen que después enviarle una carta a estos personajes tratando de empatizar con ellos, de por qué se sienten así, qué es lo que pueden hacer, les dan consejos, etc. Y lo más entretenido de esto es que estas cartas se las responden estos propios personajes, que en el fondo lo hago yo, pero me tomo el tiempo de responder cada carta que ellos envían, como que uno de estos aproblemados personajes es el que se las responde. La clase igual resultó un éxito. Me contaron algunos papitos que algunos niñitos y niñitas se habían puesto a llorar incluso con el final, porque se habían emocionado, algunos les tocaron, recordaron aspectos más personales de su vida. Resultó un éxito. Ahí les pongo como ejemplo algunas cartas que le enviaron a estos personajes y que, bueno, a la fecha siguen igual pidiendo más videos, etc. Ahora, no quiero también hablar solamente bien de este tipo de metodología. Hay ciertos problemas y entre ellos está el tiempo de preparación. Preparar un video implica mucho tiempo y dependiendo de la cantidad de asignaturas que uno tenga a cargo, esto puede significar una complicación. A veces hubo semanas en que no pude subir un video porque no me daba el tiempo para grabar, para editar, ni para preparar otras clases o guías de trabajo de forma más tradicional. Por otro lado está el tema que si esto se sistematiza, siempre va a estar el miedo a la escolarización, al hecho de que la motivación intrínseca de jugar para los niños y las niñas de pronto se pierda porque ahora hay una motivación extrínseca que vendría siendo la nota, o la calificación en sí. Pero esa es una duda, porque no he aplicado esto durante tanto tiempo como para poder afirmarlo con total concreción, así que eso está dentro de las dudas que me quedan. Y por último, también está el tema de la emoción versus conocimiento. ¿Hasta qué punto los profesores a veces nos preocupamos tanto de apelar a la emoción de los estudiantes que nos olvidamos que también el conocimiento de por sí es súper importante? Hay alguna autora sueca, no recuerdo el nombre en particular, que habla mucho acerca de esta dicotomía entre emoción y conocimiento, que según ella, desde que en Suecia se empezó a aplicar la nueva pedagogía que ella llama, que es una pedagogía enfocada en la emoción, los resultados han disminuido. Entonces, yo no lo sé, me gusta trabajar desde la emoción, pero aún así me genera esa duda. Obviamente con más tiempo, con mayor trabajo, mayor investigación, uno podría empezar a andar en estas cosas y tal vez ofrecer una propuesta mucho más pulida, porque dentro de todo esto igual surgió en un contexto post pandemia y de alguna manera hemos tenido que ir improvisando sobre el camino. Así que, bueno, espero le haya gustado la propuesta. Ahí dejo mi presentación. Muchas gracias. Agradecemos a la presentación del profesor Michael Loyola. Si hay alguna pregunta del público.
Bueno, Michael, este trabajo que has realizado como profesor, ¿le ves tu proyección aplicable a las clases presenciales? Sí, de todas maneras. De hecho, antes de la pandemia, alcancé durante el primer mes a aplicar algo de esto. Desde luego, el ¿Ya? tema del tiempo en clase es mucho más amplio, a diferencia de las actividades que uno envía a través de cápsulas de video. Pero a través de solamente Ujú. un video, uno puede incluso tener material para hacer 2 a 3 clases. Y los niños tienen esta capacidad también de entretenerse, incluso viendo algo muchas veces si les parece que es bueno. Así que el material definitivamente está ahí, lo voy a dejar guardadito, lo voy a poner en práctica una vez que las clases ya se regularicen. Y sí, o sea, si sirven los videos de YouTube, un video de este tipo que está mucho más enfocado al aprendizaje que uno está viendo, que uno está preparando, sin lugar a dudas que sí sirve. Bueno, queremos reiterar los agradecimientos, Michael, eh, representando al Colegio Fraternidad. También nos sumamos a las felicitaciones que por ahí aparecen de los colegas que están escribiendo en el chat. Muchas gracias. Cerramos así nuestra sala de experiencias pedagógicas de innovación, emprendimiento y uso tecnológico aplicado a la enseñanza. Después de un pequeño break, se presentarán Sanjay Fernández y Mariam Tertel de Sole, Colombia. En esta conferencia podrán aprender sobre el método de autoaprendizaje organizado y propuesto por el doctor Sugata Mitra. Los esperamos. Muchas gracias.